Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu habita en medio de nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por la vida eterna, por la salvación y porque tú estás haciendo en medio de tu iglesia, de tu pueblo, una obra preciosa de santificación para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos para que esta palabra entre en lo más profundo de nuestro ser, nos dé aliento, consuelo y por sobre todo entendimiento y revelación tuya. Úsanos, Señor, úsame para traer tu palabra a mis hermanos. Y también danos, Señor, fuerza, sabiduría con tu Espíritu, Señor, para ponerla por obra todos los días de nuestra vida y vivir confiadamente a través de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te clamamos. Amén y amén. Miren, la palabra de hoy tiene por nombre la muerte o muerte de los creyentes. Como ustedes saben, este día lunes recién pasado, lunes 3 de junio, nuestra pastora Maritza, la pastora fundadora de este ministerio al cual pertenecemos, partió con el Señor. A las 6:20 de la mañana su cuerpo dejó definitivamente de funcionar y ella partió con el Señor. Esta instancia que generan también dolor, ¿cierto? Tristeza, pero que para nosotros los cristianos también deberían generarnos también un gozo de saber que alguien ya partió hacia los brazos del Señor, que es como cuando decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque para los que somos del Señor, vivir en esta tierra es Cristo y morir es ganancia porque nos vamos a la presencia del Señor para esperar nuestra preciosa resurrección y se nos den nuestros cuerpos en gloria. Es una tremenda bendición. Pero también estas instancias son importantes, como decía mi esposa al principio, para reflexionar acerca de la vida, para reflexionar de las cosas importantes y que nuestra vida es pasajera. Somos como hierba del campo, dice la palabra, que pasamos muy rápido. Esto es un soplo, somos hierba del campo. A veces nosotros pensamos que vamos a estar toda la vida acá de manera terrenal, pero debemos entender que esta vida es muy pasajera, es muy breve y el ser humano es como hierba del campo, que un día después se seca y desaparece. Entonces, debido a todo esto que le estoy comentando, es que quiero traer esta palabra de parte de Dios de la muerte de los creyentes. Y para eso quiero invitarles a que pueda ir al libro de Tesalonicenses, a la primera carta de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, que vaya al capítulo 4 y vamos a leer de los versos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta palabra que está acá en el capítulo 4 de la primera carta que Pablo le escribe a los cristianos, a los hermanos en la ciudad de Tesalónica, es una carta de aliento. Le está escribiendo distintas recomendaciones e instrucciones anteriormente, y en esta parte él le habla respecto de la muerte de los creyentes, de aquellos que pusieron toda su fe en el Señor Jesucristo, pero que ya estaban lo que le llamábamos nosotros terrenalmente morir.
pero que esta versión de la Biblia, la Reina Valera 1960, dice dormir. Ahí explicaré por qué dice dormir. La versión más moderna dice morir, porque en realidad se está refiriendo al momento en que los creyentes se estaban muriendo. Entonces, imagínense que está la iglesia del primer siglo, ellos confían y ponen toda su fe en nuestro Señor Jesucristo, y ellos también saben que hay una promesa del Señor que dice que el que crea en Él nunca morirá. Y resulta que ellos ven de alguna manera cómo comienzan a morir los primeros creyentes. Eso generó un conflicto seguramente emocional e interno, debilitamiento de la fe y un sentimiento encontrado de ¿por qué está pasando esto? Si a los que somos de Dios nos deberían pasar solo cosas buenas. ¿Por qué los cristianos se están muriendo? Hay gente que se pregunta eso. Si esta persona es de Dios, si esta persona es tan buena, ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió si es tan buena? Bueno, ellos seguramente se preguntaban, si estas personas pusieron toda su fe en Cristo, si mi pariente, si mi hermano, si mi madre, si mi tío, si mi hijo puso toda su fe en Cristo y vino una enfermedad y se lo llevó, ¿por qué pasó esto? Si somos cristianos, si hemos puesto la fe en Cristo. Entonces Pablo le entrega una palabra para que puedan comprender qué pasa con la muerte. ¿Qué pasa con la muerte de los cristianos? Y el verso 13 se lo voy a reiterar, lo vamos a desglosar. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que se mueren, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Como diciendo, hermanos míos del Señor, ustedes no pueden ser ignorantes respecto a lo que sucede con la muerte, porque como ustedes tienen que entender qué pasa cuando los cristianos mueren. ¿Qué pasa cuando la gente muere? Ustedes no pueden ser ignorantes, no es un tema tabú. Ustedes no pueden hacer algo como que no lo quieren escuchar, no lo quieren entender, no es algo de lo que quieren hablar. Esto no es algo que ustedes sean ignorantes, no ignoren esto, porque si no van a ser débiles en la fe, se va a debilitar su fe, se van a tender a descarriar y van a hacerse miles de preguntas que los pueden llevar a la duda, a la confusión, y posiblemente descarriarse por un tiempo solamente por estar en ignorancia respecto a la muerte. Y dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo está haciendo una diferencia, está diciendo, los que se entristecen y se tiran al piso y hacen cosas que como que la vida se acabó y que qué va a pasar y que Dios es malo y tantas cosas, dice, eso déjenselo a las personas que no tienen esperanza, a las personas que no han puesto su esperanza en Cristo. Porque si nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza porque confiamos en su palabra, que no moriremos y Él nos resucitará en el día postrero. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y se las voy a traer a memoria. Esa está en Juan 6:40. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice nuestro Señor Jesucristo, que de que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nuestro Señor Jesucristo, en reiteradas ocasiones, yo aquí tomé solo Juan 6:40, Él dijo, esta es la promesa, que tú tengas vida eterna, y yo lo resucitaré a los que creen en mí y han puesto su fe en mí en el día postrero. En mí está la vida, y te resucitaré en el día postrero, porque yo te daré vida eterna desde que crees en mí. Y luego, en el momento de la resurrección, en un momento especial, yo te daré un cuerpo en gloria y en ese momento te resucitaré, en ese día. Y Pablo, como no quiere que ignoren esto,
Dice, porque si creemos, verso 14 de 1 de Tesalonicenses 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es nuestra fe. Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, creemos que Jesús vino, murió y resucitó. Él clavó en la cruz todos nuestros pecados y por la sangre de Jesús nosotros hemos sido perdonados y declarados justos delante de Dios. Toda la justicia de Cristo pasó a nosotros y todos los pecados de la humanidad vinieron a Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, exhibido en la cruz del Calvario, hecho maldición para que nosotros seamos declarados justos y santos delante de Dios. ¡Qué glorioso! Si creemos en todo eso, que Jesús murió y resucitó, así también tienes que creer que Dios traerá con Jesús a los que murieron confiando en Él. Así como crees que Jesús murió y resucitó, así tienes que creer que Dios, que no es hombre para mentir, traerá con Jesús a los que murieron confiando en Él y poniendo toda su fe en Jesucristo. Y Pablo aquí lo explica entre el verso 15 y el verso 17, porque alguien diría, ¿y cómo los va a traer? ¿Cómo los va a traer Jesús? Porque esta palabra de 1 Tesalonicenses está bien, vamos a hablar del arrebatamiento y de la resurrección, pero es una palabra de consuelo para que los hermanos entiendan y no vivan sin esperanza y triste como los que no conocen al Señor y no tienen esta palabra y no han puesto su fe en Cristo. Porque dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y alguien se preguntaría, ¿y me puede explicar cómo va a ser eso? Entonces el apóstol Pablo dice así, por lo cual, aquí te voy a explicar, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos anticiparemos a los que murieron. ¿Ya? Los que estén vivos no se anticiparán a los que ya murieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y cuando Él descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Te das cuenta? Dice, esto es lo que va a pasar. Por eso no te puedes poner triste. Resucitarán primero. Y luego, los que vivimos, los que estén vivos en ese momento, los que hayan quedado, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y aquí está la conclusión. Y de esta manera estaremos todos, los resucitados y los que fueron arrebatados, porque se cumple la promesa que el Señor traerá con Jesús a los que murieron confiando en Él. Y de esta manera estaremos todos siempre con el Señor. Entonces no se entristezcan porque vamos a estar todos con el Señor, sea que te vayas antes o sea que te vayas después. Y aunque no te fueras y te tocara irte cuando el Señor venga y seas arrebatado, igual verás, porque ellos serán resucitados, tú serás arrebatado y estaremos para siempre con Él, y tú estarás con los que durmieron confiando en Cristo. Dice, entonces, no se entristezcan. Por lo tanto, finaliza, alentaos, anímense los unos a los otros con estas palabras. Anímense. Es que tú no entiendes, Pablo, es que tú no entiendes, Víctor, es que tú no entiendes, hermano, que se están muriendo los cristianos. Sí lo entendemos. Y por eso nos gozamos, porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Vivir es Cristo y morir es ganancia, porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, nos vamos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la pérdida? ¿Dónde está la pérdida? La pérdida está que como aún nosotros hay una lucha interior en nosotros entre el espíritu y la carne, entre el viejo hombre y la nueva naturaleza, entre la naturaleza que traemos de Adán, pero la naturaleza que crece en Cristo a través del Espíritu Santo y su palabra, y vamos creciendo a la estatura de un varón perfecto conforme a la plenitud de Cristo.
como dice Efesios 4, y toda la palabra habla que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora lo que tiene que pasar es que comience a crecer y sea más espíritu y menos carne, y la vieja naturaleza muera. Lo que pasa es que esa vieja naturaleza quiere hacerte poner los ojos en lo terrenal. Pero nosotros es verdad que nos dolemos, es verdad, nos entristecemos, decimos, pero no la vamos a ver más. No la vamos a ver a los que están en Cristo, y en este caso, por ejemplo, a la pastora fundadora, la pastora Maísa, no la vamos a ver en este intertanto, pero veremos a muchos hermanos que estás viendo en Cristo. Y hay muchos hermanos en Cristo que hoy están dejando esta tierra, mañana están dejando esta tierra, y hay algunos que la están dejando de maneras atroces. Los apóstoles la dejaron de maneras que a nosotros, a nuestro parecer humano, pudieran ser atroces. Crucificados al revés, aserrados los cuerpos, flagelados, rotos por las partes, quemados, torturados por Cristo. Pero ¿saben lo que hacían ellos cuando morían? Hasta en el circo romano, adorando al Señor, porque sabían que el morir era ganancia, porque sabían en quién habían creído, y que si bien es cierto, hay un dolor, hay cuando este cuerpo deja de funcionar, hay un dolor. Hay un dolor para el que se queda y hay un dolor para el que justo en la última exhalación, en el momento, algo pasa porque algo se rompe. Pero habremos entrado al reposo de nuestro Señor. Y nosotros los que somos de Cristo tenemos que vivir en esto. Miren, yo quiero que tú puedas entender la muerte también, y quiero que puedas ir a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el verso 13 al 14. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 13 y 14. El apóstol Pedro está escribiendo su segunda carta. Y él sabe que va a partir. Pero ¿cómo ve la muerte? ¿Cómo? Y sabiendo que Pedro fue torturado. Pero cuando él no tenía al Señor, cuando él no comprendía la revelación de Cristo, cuando él todavía su carne le era fuerte, fue cuando, por miedo a morir, traicionó al Señor. Pero nuestro Señor sabía y lo restauró y lo sanó. Pero ¿cuál fue el problema de Pedro? Que su carne lo traicionó. Su carne lo traicionó porque él tuvo miedo a morir. ¿Pero por qué? Por su carne. Pero aquí hay otro Pedro, un hombre espiritual, un hombre maduro, un hombre crecido, un hombre que después dijo, lo van a crucificar de la misma manera que Cristo dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Miren, si me van a crucificar, crucifíquenme al revés, porque yo ni siquiera soy digno de ser crucificado como mi Señor. Esto dice en el verso 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Él entendía que él estaba en este cuerpo, pero era un cuerpo para vivir en la tierra. Miren lo que dice el verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Qué le declaró el Señor? Pedro, prontamente vas a morir y vas a venir conmigo al reposo de tu Señor, porque habrás acabado la obra que te encomendé. Pedro, ya está lista tu obra, estás a punto de acabar tu obra. Por eso que dice el Señor que nosotros tenemos que decir, que nos digan, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que dar buen testimonio de Cristo, tenemos que glorificar al Señor todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Para que cuando pase esto se nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven al reposo de tu Señor. Ven al reposo de tu Señor. Y el Señor le dice, porque en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué significa la muerte? La muerte significa que el cuerpo se separó del espíritu, que el cuerpo se separó del alma. El ser interior, que es el verdadero, se separó del cuerpo humano y terrenal que necesitamos para vivir en esta tierra. Este cuerpo es necesario para vivir en esta tierra. Este cuerpo es para estar acá. Este cuerpo se duele, se enferma,
crece, se debilita, cuando el niño va creciendo, envejece, se deteriora, hasta que deja de funcionar. Ese cuerpo, ¿qué sucede cuando alguien se muere? Se le separa el alma del cuerpo. Eso es lo que sucede. ¡Puf! Y el alma no puede volver al cuerpo. La única veces que ha vuelto un alma al cuerpo es cuando se habla de las resurrecciones, por ejemplo, las que hacía nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él le decía, esa niña no está muerta, duerme. Y hacía que volviera. ¿Qué hacía que volviera nuestro Señor en la autoridad que tenía? Que volviera el alma al cuerpo. ¿Qué hizo que sucediera con Lázaro? Que volviera el alma al cuerpo. Pero el ser humano no tiene la autoridad, no tiene potestad para que una vez se le separa el alma del cuerpo, volver. No puede. Solo lo puede hacer el Señor porque quiere mostrar un milagro para que todos vean que el Señor es todopoderoso y sepa que en Él están las llaves de la vida y de la muerte. Pero Lázaro se volvió a morir. Y esa niña que resucitó se volvió a morir. Porque en realidad la que importa es la resurrección en la cual se le darán los cuerpos en gloria. Entonces cuando tú veas un lugar, en este caso un ataúd, el cuerpo se va a ir a la tierra, a un nicho, va a ser cremado, no lo sé. Pero ese cuerpo ya no sirve. Por eso, si ustedes recuerdan, en la ceremonia yo me di cuenta que el pastor Enrique insistentemente decía, no podemos orar por Marisa, no podemos orar por la pastora Marisa, porque ella no está ahí. Porque él fue insistente las 2 veces que intervino, para que nadie pensara que le estaba hablando a la pastora Marisa ahí en el ataúd. Porque él insistía en esto, porque él sabe esta revelación, que cuando alguien muere se le separa el alma del cuerpo, el cuerpo está ahí. Lo que se sepulta es el cuerpo, lo que se crema es el cuerpo, lo que está en un hecho es el cuerpo. La persona no está ahí, por eso Pedro dice, en breve debo abandonar el cuerpo. Cuando alguien muere, fallece, duerme en Cristo, se le separa el alma del cuerpo y el alma, el ser interior, va directamente a la presencia de Dios, al reposo de su Señor. Ahí está el alma. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga la resurrección de los cuerpos glorificados y ese cuerpo será un cuerpo glorioso y ya estaremos completos. Cuerpo y alma que no tiene que ver nada la muerte ni el pecado ni nada. Perfectamente en Cristo. Esa es la estatura del varón. Estaremos como Cristo. Él es el primogénito. ¿Te das cuenta? Entonces, amados hermanos, hermanos del Señor, la muerte es solo el paso para ir a la presencia del Señor y tenemos que ver la muerte no como los que no tienen esperanza, sino como los que han creído cada una de las promesas del Señor. ¿Como cuál? La gran promesa de nuestro Señor. Si crees en mí, te daré la vida eterna y te resucitaré en el día postrero. Esa es la gran promesa. Por esa promesa tú tienes que vivir. Y cuando algún ser querido parta con el Señor, cuando algún cristiano, hermano en Cristo, parta con el Señor, esta palabra tienes que tenerla en tu corazón, es firme. Saber que hay tristeza, hay reflexión, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar, pero por sobre todo tenemos que aferrarnos a esta palabra y confiar en ella. Es cuando más tenemos que confiar, porque este es nuestro galardón. La vida eterna, desde que creemos y comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Cuándo? En la tierra, cuando creemos. Ahí parte la nueva vida en Cristo. Ahí comienza nuestro galardón. Pero tenemos un gran galardón cuando se nos den los cuerpos glorificados y cuando vayamos al reposo de nuestro Señor y se nos den los cuerpos en gloria. Estas no son solo palabras de buena crianza, un consuelo a los pobres, un consuelo más. No, estas son palabras eternas que dan vida, que dan consuelo a tu alma, pero también dice el apóstol Pablo, anímense con estas palabras, ahí aliéntense, porque esta es la palabra de vida por la cual vivimos. Amén. Entonces, amados hermanos, esto es un tiempo de reflexionar y también de no ser ignorantes en cuanto a qué sucede en la muerte, que se separa el cuerpo del alma y que el alma de los creyentes van al reposo de su Señor
hasta la resurrección. Y los que habrán quedado estarán, ¿cierto? Puede que los que queden, ¿cierto? Cuando venga nuestro Señor, sean arrebatados, sus cuerpos sean transformados y estaremos para siempre con nuestro Señor. Sea que vivamos, vivimos para Cristo. Sea que muramos, nos vamos con Cristo. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Porque toda la gloria sea para Él, porque en Cristo tenemos vida eterna y Él nos resucitará en el día postrero. En eso confiamos, amados. Oremos al Señor por esta preciosa y poderosa palabra que nuestro Dios nos declaró. Padre, Padre bueno, santo, oro, Señor, por todos mis hermanos en Cristo, para que no seamos ignorantes en cuanto a la muerte, para que no seamos ignorantes en cuanto a lo que sucede con los cristianos, con los creyentes, Señor, que mueren, para que no seamos ignorantes, Señor, y vivamos sin esperanza como los que no te conocen aún, Señor, como los que no se han arrepentido y han puesto toda su fe en ti, mi Señor Jesucristo. Oro, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento y nos des ese, no solo ese consuelo, sino que ese aliento, ese ánimo para seguir trabajando para ti, como dice tu palabra, mientras está de día, mientras aún estamos en este cuerpo, trabajar para tu gloria, porque cuando después dejemos este cuerpo, ya no podremos seguir trabajando, solamente estaremos para esperar recompensas por lo que hayamos trabajado en la tierra, Señor, para darte gloria. Señor, que esta sea una instancia para meditar, para trabajar para tu reino, para hacer crecer tu reino y para cuando nuestros hermanos parten, saber, Señor, que por un momento breve, no los veremos, pero que tenemos que seguir trabajando para el Señor, puesto el ojo en Cristo, porque los veremos, ya sea que nosotros partamos también y los veamos en el reposo del Señor, o los veremos cuando seamos resucitados con los cuerpos en gloria y otros van a ser arrebatados y todos estaremos para siempre con el Señor. Tu pueblo santo, precioso, una eternidad juntos y en Cristo, con Cristo y alabando a nuestro Dios. Gracias, Señor por tu palabra, que es viva y eficaz y también consoladora y reveladora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.